Y de la política nos vamos a la cultura, porque Isabel Sánchez, la mujer con más poder, en el Opus Dei ha publicado un libro sobre grandes mujeres y su trayectoria personal y profesional. El libro se titula Mujeres Brújula en un bosque de retos. Isabel Sánchez, arratsaldeon, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, aquí estoy, buenas tardes a todos. No, gracias a ti por dedicarnos estos minutos, porque nos parece muy interesante conocer lo que recoge en este libro, que me gustaría definirlo quizás como que quiere sacar a la luz la ejemplar vida de personas o de mujeres, en este caso anónimas. Sí, me gustaría dar a todo el mundo el mensaje de que necesitamos ser mejores personas para hacer un mundo nuevo. Y eso lo consigo con historias personales de mujeres que han sabido superarse, convertir su fragilidad en potencia, en fuerza, y han ido adelante cambiando su entorno hacia mejor. Son 11 mujeres que lo aglutinas con 11 retos y de 11 países diferentes. ¿A todas ellas las has conocido personalmente? Sí, tengo que decir que son casi 80 mujeres y las he conocido personalmente o he oído sus historias. En algún caso he oído sus historias de muy primera mano y me han tocado y me han cambiado también mi biografía. Si tuvieras que destacar, bueno, ya sé que esto es muy difícil, ¿alguna de ellas? ¿Por cuál te decantarías, Isabel? Pues en el ámbito del liderazgo femenino, en ese liderazgo que es innovador, inclusivo, colaborativo, Tiziana Bernardis me aporta muchísimo. También Carla Vanegas. Si vamos al ámbito ya más doméstico de uno mismo, de la mujer brújula que se orienta a sí misma, entonces me quedo con una anónima total, una enferma que muere en la cama de un hospital, muere en paz habiendo perdonado al marido que la abandonó hacía 25 años. Esa mujer que hizo un pulso entre rencor y perdón y venció el perdón en su vida y por eso devolvió a su familia la alegría, devolvió a sus nietos un abuelo, a sus hijos un padre. Esta es la anónima con la que me quedaría. Hay muchos de ellos, pero también anónima, me parecía muy interesante el caso de la chica de anoréxica. Sí. Ana López Recalve me parece una heroína que libró una batalla muy dura cuando solo tenía 16 años. Ella sufrió anorexia y fue capaz de reconocerlo, de reconocer que estaba enferma, de dejarse ayudar, de contar con el apoyo de su padre y los médicos, y nos recuerda que no somos seres autosuficientes, que así no vamos a ninguna parte, que somos interdependientes, que la solidaridad es algo muy importante en nuestra vida. Todas estas mujeres han necesitado el apoyo de hombres para salir adelante o para lograr sus objetivos. Muchas de ellas han contado con ese apoyo. En mi visión de la nueva sociedad, la que queremos construir, no podemos prescindir de los hombres y esto nos lo muestran ellas. Somos todos un uno haciendo el mundo nuevo y esta sociedad nueva se hace integrando el 100% de talento. Porque me imagino, Isabel, que muchas veces te habrán preguntado si Mujeres Brújula es un libro feminista. Sí, me lo han preguntado. Y no es un libro feminista de partida, es un libro que recoge un feminismo de hecho, el mío, que es que abogo por la igualdad de hombres y mujeres. Como he dicho antes, no me imagino un mundo nuevo sin hombres y sin mujeres, y me gustaría pasar de este tablero de confrontación donde a veces ponemos el hombre y la mujer a una mesa verdaderamente mucho más de conversación, de integración, a un espacio de diálogo, donde aprendamos de todos y escuchemos a todos. Solamente estoy viendo un poco el índice, que es donde vienen recogidos los 11 retos, porque es que empiezas por el reto 0, que es el del entendimiento. Me imagino que esto lo has hecho con total intención. Con total intención, porque el reto del libro es tender puentes, abrir diálogo con gente que quizá piensa muy diferente a nosotros. Y el primer reto es quitarnos barreras, no ir con prejuicios, abrirnos a lo que el otro nos puede decir, ampliar la perspectiva. Y me parecía importantísimo, lo primero, entendernos, de qué estamos hablando, a ver si coincidimos. Y a partir de ahí ya afrontar todos esos desafíos que nos afectan en muchísimos sentidos. El primero de los retos, partiendo de la base de que el que acabamos de hablar, que es el de entendernos, es el 0, está el de encontrar el norte, que es un poquito el que da título al libro también, Mujeres Brújula, que al principio decíamos mujeres brújulas que están buscando el norte, que representan los 4 puntos cardinales. Se nos hacía complicado, pero igual es un poquito todo eso, ¿no?
Sí. Es que la mujer brújula, para ser brújula, necesita ella misma saber cuál es su norte. Esto es lo que aprendí de esas mujeres que presento, que hay un momento en cada historia en que ellas tienen muy claro o clarifican yo qué amo, yo por qué voy a luchar, yo por qué vale la pena que me mate, por así decir. Y entonces una vez tenían claro esos amores, iban adelante. Y eso me parecía un proceso necesarísimo. Creo que la fuerza de propulsión de la mujer sale de los amores que tiene, de defenderlos, de cuidarlos, de hacerlos crecer. Y eso es lo que he visto en la vida de estas 80 personas de carne y hueso. El siguiente reto, tan actual en estos momentos como es el de la educación. La educación, claro, es que es tan diferente de un país a otro. Quizás aquí nos quejamos, pero en otros países las carencias son importantísimas y además en otros las niñas están muy limitadas a la misma. ¿Se puede hablar de educación de una forma global? ¿Lo has intentado al menos? He intentado mostrar cómo ese acceso a la educación, que aquí en nuestro país tenemos un poco garantizado, de hecho somos unos privilegiados, en muchos otros sitios pues luchan para conseguirlo. Entonces me parece que ese capítulo tiene un mosaico muy enorme, quiere ser un homenaje a padres, educadores, a escuelas, a profesores, a maestros, pero también a esa gente que ha apostado por la educación cuando a lo mejor no era su proyecto profesional inicial. Ahí están las historias de Pilar Deza, economista que luego se dedica a hacer 10 colegios. Está la historia de Pilar Tan, para nada educadora, pero que se fija en niños huérfanos en Shanghái y hace un orfelinato. Está la historia de Pilar Moya, que va de España a Camerún e inicia diversas iniciativas escolares, y esto a mí me sorprendía y me parecía muy elogiable. También, sigo un poco con el índice, luego hablaremos de otras cuestiones. Aparece el tema de la paz, el trabajo, cuidar, liderazgo, solidaridad, sostenibilidad, trascender y atreverse a más. ¿Sabes cuál he echado en falta? ¿Cuál? Libertad. Es que libertad es muy transversal. Eso lo encuentras en el primero, tanto en el entendernos, que es quiénes somos, y hay una explicación muy bonita, me parece a mí, lo que yo he ido aprendiendo de todas estas mujeres y de hombres en mi vida, de lo que es ser libre, verdaderamente, que en el fondo es capacitarnos para amar, y luego lo encontramos ya en todos los capítulos transversalmente. La libertad en sí no es un tema, la libertad es un eje que configura nuestra vida. Hemos hablado de Ana López, que sufrió anorexia, como bien decías, desde los 16 años. Yo he apuntado 3 casos diferentes de 3 países diferentes, por ejemplo el de Pilar en Perú, y quería resumir un poco sus logros, que lo hicieras tú en tus palabras, Isabel. Sí, pues muy brevemente lo que he dicho antes. Pilar estudia en Harvard Economía y cuando es muy joven, recién casada, se da cuenta de que le tira la educación, empieza a poner un centro de educación infantil, pide un préstamo para hacerlo y una vez empieza en el campo de la educación se da cuenta de que le apasiona hacer crecer a las personas. A partir de ahí crea otros 9 diferentes centros escolares, distintos entre ellos, pero siempre dirigidos a sacar lo mejor de cada persona, y van en un arco muy amplio, desde colegios de élite hasta colegios para gente muy sencilla. El último lo hace porque desde la ventana de su residencia en Lima ve que colindante a su casa hay un barrio paupérrimo y se pregunta, ¿y estas personas, estos niños, dónde se educan? Como no tenían dónde educarse, ella les hace el colegio. Efectivamente, y como bien cuentas en el libro, tuvo que acceder a un préstamo, a un crédito, para poder adquirir ese terreno y construir ahí un colegio para los niños y las niñas más desfavorecidos, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos el caso de Italia, con Tiziana. Con Tiziana, una mujer extraordinaria. Tiziana, directiva de banca. Bueno, se hace su propia carrera, le cuesta mucho. Cuando va a tener, creo que su segundo hijo, le dicen, están a punto de echarla del trabajo porque cuesta mantener a una mujer que va a ser madre. Entonces ella se arma de valor, aprieta los dientes, de ahí no la echa nadie, la trasladan a una sucursal que está a 300 kilómetros de su lugar de trabajo, de su lugar de vivienda. Tiene que hacer ese viaje, ella dice, lo voy a hacer, yo no me voy, aquí me quedo. Se desempeña tan brillantemente que llega a ser directora de ese banco y cuando está ahí en la cabeza dice, esto hay que cambiarlo. Así, esta herida que yo he sufrido, esta humillación que yo he tenido que pasar, donde no se tenía en cuenta mi valía, sino mi coste,
no lo pueden volver a pasar otras mujeres, ni otros padres que quisieran también ser padres y seguir cuidando su empleo. Por lo tanto, cambia toda la política del banco para facilitar que mujeres y hombres puedan ser padres y madres. Quiere celebrar la vida. Es que el caso de Tiziana, yo le decía a Tiziana al principio, Sí, perdón. No, que va al revés. El caso de esta italiana también, o sea, lo tenemos en el día a día también, o sea, casos de mujeres que quizás, o sea, piden una reducción de jornada laboral para poder cuidar de la familia, porque sigue recayendo a cargo de las madres el cuidado de los niños, y se ven que en sus empresas pues se encuentran con problemas, que prefieren un hombre para ocupar, sobre todo cuando es un alto cargo, antes que una mujer. Luego tenemos el caso de una francesa, pero en Bombay. Sí, esta mujer es también muy impresionante porque ella es médico, ha estudiado en París, se traslada a vivir a la India, allí ejerce la medicina, pero cuando uno va a India, y yo creo que eso lo cuento en mi libro, al menos por mi experiencia personal, es muy resaltable la falta de aprecio a la vida. La vida humana vale poco, es poco apreciada. Entonces ella va allí y dice, aquí se necesitan cuidados paliativos. La vida en general está poco valorada, la vida a riesgo es verdaderamente desechable y yo no quiero que pase eso. Quiero trabajar en cuidados paliativos y en concreto cuidados paliativos para niños. Para conseguirlo tiene que hacer muchísimas cosas, entre otras renunciar a su nacionalidad francesa y hacerse india. Y eso es lo que hace. Y bueno, y todo el mundo le dice, pero tú lo has pensado bien. Y ella dice, sí, porque mi meta es llevar la salud, llevar los cuidados a esta gente que no la puede recibir de otro modo. Está felicísima, está muy contenta, sabe para qué vive, sabe por qué lucha, y a mí me ha inspirado mucho también, Verónica. Isabel, ¿tú eres una mujer brújula? No lo sé, yo creo tener muy claro mi norte, y si este libro orienta a alguien, pues en ese sentido lanzo una brújula, que no es mía, porque ha sido el tesoro que yo he ido recopilando en estos años de profesión. Pero bueno, yo creo que sí, porque lo decía en la presentación, eres la mujer con más poder en el Opus Dei. Sí, ese es un modo de decir. Mi cargo es un cargo como de mucho, es verdad, de colaboración en el gobierno, con el prelado, con el jefe del Opus Dei, pero también es un puesto desde el que se quiere servir y cuidar mucho a 50.000 mujeres esparcidas por todo el mundo. Ese trabajo a veces puede pasar muy desapercibido, ¿no? Da lugar a titulares. Entonces, ese poder para mí es servicio, para mí es cuidado, y me enorgullece. O sea, tu cargo dentro de lo que es el Opus Dei es defender, podemos decir, los intereses de las mujeres, la labor de las mujeres, empoderar a las mujeres. Sí, incentivar, que ellas me parece que están muy empoderadas. Desde 1930, el fundador del Opus Dei, que es San José María, empezó a lanzar a mujeres a hacer lo que quisieran, iniciativas en favor de la mujer por todo el mundo. A mí me toca seguir eso, que no se pierda esa pasión, que no se pierda las ganas de influir de verdad y positivamente en el mundo, que haya quienes quieran hacerlo en los más diferentes rincones. Y por eso he visto mujeres muy valientes del Opus Dei yendo a Soweto o Alexandria, ahí en Sudáfrica, que se han paseado por Sri Lanka en medio de los atentados y ahí siguen, que están ahora mismo queriendo permanecer en el Líbano para atender a la gente de allí y a los refugiados y a los que encuentran para hacer el bien. Pues hacer eso, darle la fuerza para que permanezcan y quieran seguir haciendo bien allí donde se encuentran, en parte ese es mi trabajo. Y ya siguiendo un poquito con este capítulo personal, tengo mucha curiosidad. ¿Qué hace una murciana viviendo en Roma? Espero que no se disgusten los de Almería, también soy de Almería, digamos que una mediterránea ha llegado a Roma, pues así pasó. Yo he estudiado en Almería, en Murcia, en Valencia, en Castellón, he saltado a Roma, por eso digo mediterránea, he estudiado en todos esos sitios y en Roma me quedé. Ahí empecé a trabajar en las oficinas internacionales del Opus Dei y pasados unos años, después de haber trabajado en diversas secciones, desde comunicación a otras, pues el prelado me propuso pertenecer al consejo que le asesora, el consejo de mujeres que le asesora, y yo dije, muy bien, sí. En el 2010 me propuso dirigirlo y también dije sí, y aquí sigo. Y cuando me diga adiós, pues me iré. Seguro que no. Lo que me ha parecido también curioso, ha sido el libro este es, la editorial Espasa, y fue la propia editorial la que se dirigió a ti, Isabel, solicitándote que escribieras un libro, que escribieras este libro. Sí,
Ellos leyeron una entrevista que me hizo el diario El Mundo en mayo del 2019 y no sé por qué, pero al leer esos párrafos pensaron, esta mujer tiene algo que decir a las mujeres de hoy. Entraron en contacto conmigo y me propusieron esto, una cosa vastísima y etérea. Nos gustaría que dijeras algo a la mujer de hoy, pero ese algo constaba de 300 páginas, era muchísimo. Y me costó también mucho pensar qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a escribir, qué puedo comunicar. Al final salió el libro. Sí, pero eso, Mujeres Brújula en un bosque de retos, un libro que creo que terminaste prácticamente de escribirlo con el confinamiento. Así fue, y eso fue una locura, porque de repente pensé, quizá estos retos que yo he seleccionado como prioritarios y transversales y más universales, ahora se descabalan y no pasan a ser los retos de siempre. Pero al final vi que sí que podría servir el libro, porque nos presenta mujeres que superan la adversidad y de eso vamos a necesitar. Esa ciencia la vamos a necesitar mucho en este tiempo de pandemia. Y viene recogido también cómo las consecuencias de la pandemia y del confinamiento en personas como Celine, en mujeres como Celine, becaria, y que no ha podido, digamos, disfrutar de esa beca debido pues, precisamente al cierre de fronteras y al tener que permanecer en los domicilios, ¿verdad? Así fue. Estas eran las tragedias que afectaban a todo, porque esa beca de Celine es parte de un proyecto de becas que se inventó la ONG Harambee para facilitar, para hacer posible que 100 científicas africanas pudieran ir viniendo a España, 10 cada año, durante 10 años, a desarrollar su carrera científica en Europa, con la idea de que luego puedan revertir ese saber en su propia nación. Pues se empezó con mucha ilusión, a raíz de un acto de una beatificación, se creó estas becas Guadalupe, hacen referencia a una mujer profesora de química que trabajó mucho a favor de la mujer. Y cuando ya estaban concedidas las becas, cuando incluso se habían trasladado estas personas a España, pues todo se para. Y yo que quería destinar parte de las ganancias de este libro a ese proyecto, podré hacerlo, pero no sabemos cuándo va a poder hacerse realidad. Nos dejó a todos así, en la incertidumbre, como ha pasado en la pandemia con todos, ¿no? Estamos inciertos. Efectivamente, parte de los beneficios lo vas a destinar a estas becas que que habrá que esperar a ver en qué termina todo esto. Bueno, a ver si dentro de poco nos llega el tratamiento y las vacunas y podemos volver a la nueva normalidad, pero con todas las letras, como tiene que ser. Isabel, que ha sido un placer. ¿Qué tal van las ventas? ¿Se ha presentado o se ha puesto a la venta hace muy poquito, no sé si el 24 o 25 de este pasado mes de agosto? ¿Qué tal? ¿Contenta o es pronto todavía para hacer una valoración ahí? Quizá es pronto, pero yo estoy contenta. Me parece que por los ecos que voy teniendo de los lectores y también a través de mi cuenta de Instagram, me va llegando que el libro está gustando, que está tocando, que gracias a Dios parece que sí que es una ayuda para quien lo lee, que por cierto no va dirigido a mujeres, es también para hombres, los retos son para todos. Y bueno, vamos a ver en qué acaba esto. Sí, porque si un hombre llegó a la Luna, podía haber sido una mujer, ¿eh? Sin duda, y a ver quién llega a Marte, yo apuesto por las mujeres. Sí, además viene recogido aquí, bueno, lo de la Luna. Lo que no vamos a hacer es desgranar el libro, porque lo que animamos es a la gente pues que se haga con él, que lo adquiera y que vea cómo hay tantas mujeres anónimas y que además Isabel eso las ha conocido. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte con este libro y con los próximos que puedan llegar. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto.